Si es la primera vez que nos acompañas en Conviva Norte, queremos darte la bienvenida. Mi deseo es que te sientas tan cómodo compartiendo este tiempo con nosotros que quieras regresar y que ojalá no sea la primera ni la última vez que podamos compartir contigo este mismo espacio. Y si has perdido alguna de las charlas anteriores de esta serie, puedes ver todas las anteriores en nuestra página www.convivanorte.com. Ahí están todas las charlas publicadas y ustedes van a poder ponerse al día si es que acaso quieren recoger el hilo, si perdieron las dos primeras charlas de esta serie. Quiero invitarles rápidamente a que vayamos a la Escritura y vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 4 al 8. Si no tienen sus Biblias físicas, pueden leer los textos en la pantalla. La idea es que la pantalla no suplanta la Biblia, entonces tráiganla. Si tienen una Biblia en casa, la traen porque aquí se puede cambiar fácilmente la letra y de pronto escribimos algo que no es bíblico. Y la única forma de que ustedes saben que estamos diciendo la verdad es si tienen una Biblia con ustedes, ¿vale? Entonces, por favor, no olviden traer sus Biblias. Dice el versículo 4 de Hechos 8, que los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando alaridos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Y aquella ciudad se llenó de alegría. Si eso pasara en nuestros días, seguramente también la alegría reinaría, ¿cierto? Pero necesitamos entender que aún con los máximos esfuerzos que muchas personas han hecho por traer a la vigencia este tipo de señales y milagros, lo único que han creado es un desorden, una mala interpretación de la Escritura, ¿sí? Lo que concluimos entonces que definitivamente trae alegría al corazón de la humanidad es el Evangelio, y es el Evangelio presentado de una manera transparente, clara y concreta. Hace 8 días concluimos con algunas de esas cosas. Concluimos que la muerte de Esteban no fue el cese a la persecución, ¿recuerdan? Sino que más bien fue el momento en el que se incentivó toda la persecución contra la iglesia primitiva. También concluimos que la iglesia avanzó en su segundo destino. ¿Recuerdan el mensaje que Jesús les había dado? Cuando venga el Espíritu Santo me seréis testigos ¿en dónde? En Jerusalén, en toda Judea, Samaria y luego de ahí para allá no hay límites, ¿cierto? Y la iglesia había pasado ya un tiempo considerado en Jerusalén. Y solo después de la muerte de Esteban es que algunos creyentes salen en su vida y llegan ¿a dónde? A Judea y a Samaria, ¿sí? O sea, el plan de Dios se cumple con o sin nuestra aprobación, sin o con nuestra aprobación, con nuestra obediencia o aún nuestra desobediencia. Cuando Él nos llama a hacer una tarea, Él lo hace con usted y conmigo o sin ninguno de los dos. Pero Dios lleva a cabo su obra. También concluimos que la persecución no dividió la iglesia, sino que la multiplicó, la expandió. Si es que el enemigo logra dividir la iglesia, habría sufrido bastante. De hecho, Jesús en alguna ocasión le dice a sus discípulos, si un enemigo se divide contra sí mismo, es el final. Así que si un cuerpo, un ejército se divide contra sí mismo, pues sufre una pérdida significativa. Y si es que el enemigo logró eso, pues entonces fácilmente la iglesia hubiese quedado ahí. Pero en realidad lo que estaba pasando es que Dios estaba multiplicando su iglesia. Ahora no era una sola iglesia o un solo grupo en Jerusalén, sino que ahora estaba por todos lados. A propósito, nosotros ahora estamos aquí reunidos. Hay mucha luz en este auditorio. Si es que cada uno de nosotros somos luz. Pero donde realmente somos llamados a iluminar es allá afuera.
Y esta semana, iglesia, nosotros tenemos una magnífica oportunidad. La iglesia sale en un rato de aquí. ¿Y qué hace? Tiene que multiplicarse. Así que en una hora, tal vez un poco más, vamos a estar multiplicados. Esa es la idea. Felipe entonces se convirtió en el primer misionero y Samaria en su primer auditorio. Y nosotros vimos algunos resultados inmediatos. En el versículo 6 de Hechos, dice que al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, ¿cuánta gente creyó? Mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. Aquí es cuando uno dice, esto es de Dios, ¿cierto? Ustedes son de los que cuando las cosas van sobre ruedas dicen, ¿esto es de Dios? Y unos días después están diciendo, yo pensé que era de Dios. Cuando las cosas van bien es fácil atribuirlas a Dios. Y claro, en este contexto definitivamente Dios había orquestado todo. No estoy diciendo que eso no era obra de Dios. Solo que cuando las cosas van bien, nosotros tenemos el ánimo y estamos completamente convencidos de que Dios está ahí y que eso sí es de Dios. Cuando pasan cosas que no son tan buenas para nosotros, parecen que es más difícil atribuirlas a Dios, ¿cierto? Es así como funcionamos. Pero es lo que uno esperaría, ¿o no? ¿Ustedes no esperan que cuando se disponen a hablar de Dios, toda la gente esté receptiva? ¿No es eso lo que uno esperaría? Es más, si uno se dispone a agradar y obedecer a Dios, ¿uno no espera acaso eso? Que Dios abra en el corazón de la gente y que todos estén tan interesados en escuchar el mensaje. Sí, es lo que uno esperaría. Pero ¿saben? Vamos a notar solo unos versos adelante que el escenario para Felipe empezó a transformarse. Si había gente al principio que estaba completamente dispuesta a escuchar, hubo otras personas que no necesariamente tenían la misma disposición. Y cuando nosotros nos disponemos a enseñar el mensaje de Dios, no es diferente. En nuestra sociedad hay mucha gente y cada persona es diferente. Y no todos van a responder de la misma manera. Y eso me hace pensar en algo que nosotros haríamos bien en entender. Y es que cuando nos disponemos para Dios, nosotros no escogemos nuestro auditorio. Esa es una realidad cuando Dios nos llama. Nosotros podemos soñar con un grupo de personas. Podemos sentir un llamado especial o una inclinación especial por cierto grupo de personas. Pero realmente, si Dios es el que nos llama, Él ya escogió nuestro auditorio, no nosotros. Seguramente la iglesia se habría quedado en Jerusalén. Por más que Dios había dado el mensaje, ellos estaban cómodos en Jerusalén. Y muy seguramente, si nosotros podemos escoger nuestro auditorio, ¿a quiénes escogeríamos? Pues es que lo hacemos. Nosotros creemos saber qué persona está lista para escuchar y cuál no. ¿Sí notan? Nosotros no escogemos esas cosas. Si es que realmente nos hemos dispuesto para Dios, necesitamos entender que Él es el que escoge quién coloca en nuestro camino. La otra vez, hablando con un joven que soñaba con ser misionero, dijo, mi sueño es ser misionero. Yo quiero ser misionero. Yo quiero ser misionero como fulano. Y lo mencionó con nombre propio. Y yo, qué corazón el de este chico. Genial. Genial que Dios esté haciendo eso. Y sí, ¿por qué quieres ser misionero? Y dice, bueno, la verdad es que yo quiero viajar y conocer muchos lugares. Ok, quieres conocer muchos lugares. ¿Cómo qué lugares te gustaría ir? Y aunque eran muchos los lugares, tenían algo en común. Eran notoriamente lugares muy turísticos, playa, brisa y mar. Entonces uno dice, ¿en serio es un llamado de Dios? ¿O es el llamado que tú quieres recibir de parte de Dios? No, nosotros no escogemos. Creo que si Dios nos llamó, necesitamos entender que las personas que Él coloca y que cruzan nuestro camino, Él ya las ha puesto ahí. Así que necesitamos aprovechar ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué se encontró Felipe en su misión?
En primer lugar, se encontró con personas dispuestas. Efectivamente, hubo personas tan atentas a su mensaje que deseaban escuchar y entender, de hecho entendieron el mensaje del Evangelio. Ahora, es claro que Dios es el que prepara el corazón, Dios prepara el terreno y de otra manera, pues no nos enviaría, no nos llamaría. Pero el punto crucial en nuestra misión es entender que una cosa es lo que Dios desea hacer y cómo hacerlo, y otra muy distinta, lo que nosotros deseamos ver y la forma en que queremos que eso ocurra. Son dos cosas completamente distintas. Yo en muchas ocasiones he dicho, Dios, tu llamado y lo que has puesto en mi corazón es que yo haga esto. Y lo hago, pero a veces lo hago a mi forma porque creo que es lo correcto. Y espero los frutos al tiempo que yo creo y que considero. Pero si Dios nos ha llamado, necesitamos entender que Él lo va a hacer en su tiempo y a su forma. Y no es la forma ni el tiempo que yo espero y quiero que las cosas ocurran. ¿Por qué? Porque no siempre las personas parecen receptivas. Sin embargo, eso no significa que Dios no esté obrando. Y cuando nosotros queremos establecer nuestra propia forma de hacer las cosas, nosotros empezamos a hacer la lista. Y decimos, creo que esta persona está lista, está más o menos, démosle un poco más de tiempo y luego le testificamos. Creo que esta persona es amable, me ha saludado, está lista para invitarle a un café. Y empezamos a hacer ese tipo de ecuación. Y creo que no necesariamente las cosas funcionan así. Son cosas que nosotros hemos entendido que funcionan, que ayudan, pero no siempre funciona así. Porque las personas que parecen receptivas no siempre están listas. Y viceversa. A veces en los que más pensamos que están listos, y cuando entramos en ese juego, ¿qué hacemos? Empezamos a tomar la decisión si enseñamos o no enseñamos. Y eso no es bueno para el Evangelio. Notemos los versículos 9 al 10 de Hechos. Dice, ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón que, jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, mejor dicho, será un evento familiar, ¿sí? Todos están invitados a ver las obras del mago. Desde el más pequeño hasta el más grande le prestaban atención y exclamaban, este hombre es al que llaman el gran poder de Dios. Lo seguían porque por mucho tiempo les había deslumbrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y en nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. O sea, le dañaron el negocio al mago. Pero noten lo que pasa. En el versículo 13 dice, Simón mismo, ¿qué pasó con el hechicero? Creyó. ¿Y qué más hizo? Y después se bautizó. ¿Y qué más hacía? Mejor dicho, este tipo ya estaba listo para ser misionero. Era pastor ya. Dice que seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Eso es interesante. Cuando Dios nos llama a su misión, seguramente van a haber personas que ya la cosecha está lista. De hecho, es lo que Jesús dice, ¿cierto? La cosecha está lista, vayan y recójanla. Pero no solamente existen ese tipo de personas en nuestro medio, hay personas engañadas. Hay personas, muchas personas engañadas en nuestro medio. Y saben, peor que desconocer la verdad es conocerla a medias. Y mucha gente en nuestro medio está en esa realidad. Peor que desconocer una verdad es conocerla a medias. De hecho, eso se constituye como una mentira. Es decir, si te han ofrecido, te han presentado una verdad a medias, lo que en realidad te están ofreciendo es una mentira completa, ¿sí? Una mentira completica. ¿Qué tenemos aquí? Un grupo de personas engañadas. ¿Engañadas por quién?
por un mago. Ahora, ¿podemos culpar a este hombre? ¿Qué hacen los magos? Deslumbrar artes mágicas. ¿Acaso no era su trabajo? Sí, eso listo. Ese no era el mayor problema. Pero ¿a quién eran atribuidas las maniobras de este hombre? A Dios, al gran poder de Dios. ¿Notan en realidad lo que estaba ocurriendo? Eso sí debe llamar nuestra atención. Al gran poder de Dios. Ahora, pensemos en eso por un momento. ¿Ustedes alguna vez vivieron o vieron circunstancias que dijeron, ¿esto es de Dios? Muy seguramente, ¿cierto? Pero pasaron días, tal vez meses, un tiempo, y después dijeron, en realidad yo pensaba que era de Dios. ¿Han tenido ese tipo de experiencias en su vida? ¿Qué les hizo cambiar de parecer? ¿Conocen ustedes personas que ahora están viviendo una serie de circunstancias y dicen, ¿esto es de Dios? ¿Sí o no? Y ustedes que conocen la verdad dicen, no, yo creo que eso no es de Dios. ¿Les ha pasado? ¿Esas personas saben que están en lo incorrecto? ¿Estamos haciendo nuestro trabajo? Ese es nuestro trabajo, ¿sí? Es interesante lo que está ocurriendo acá. ¿Y por qué no? La pregunta es ¿por qué no lo hacemos? Y tampoco yo a veces lo hago. Pero creo que es algo que necesitamos entender esta mañana. Hablando del mago y de sus maniobras atribuidas a Dios, yo creo que nuestro problema, en nuestro tiempo, el problema mayor no son los magos. Y sí, hay una diversidad de creencias que desafortunadamente enredan la gente y nos confunden. Eso es verdad. Pero ¿saben cuál es el problema mayor en nuestro tiempo? Que parece que muchos magos se han tomado las instalaciones de las congregaciones. Eso es un gran problema. Y siguen deslumbrando, y siguen descrestando, y siguen maravillando a mucha gente. ¿Y saben qué es lo peor? Que al igual que en ese contexto, la gente dice, amén. Ese es el gran poder de Dios. ¿Pero es el gran poder de Dios? No. Desafortunadamente están siendo engañados. No usan varas, pero usan la Biblia. Y la usan de una manera que parecen tan convincentes que de hecho han engañado a muchos. Pero saben, iglesia, eso no es para desalentarnos. ¿Saben por qué existen esas cosas? ¿O saben por qué existe la iglesia? La iglesia existe porque esas cosas existen. Por eso no fuimos llamados y por eso no se nos concedió nada diferente. Por eso Dios nos llama aquí y ahora. Porque es aquí y ahora en donde estamos enfrentando ese tipo de cosas. Así que es fácil que uno mire esas cosas y termine diciendo, bueno, ¿y a dónde vamos a llegar con todo esto? ¿Sí? La gente está tan confundida que no saben qué creer. Pues si nosotros decimos que el poder del Evangelio, que el Evangelio tiene poder, ¿por qué no lo hacemos? Esa es nuestra responsabilidad. Es a lo que nosotros en realidad nos estamos enfrentando. Y ¿saben? Puedo resumir esa realidad de la siguiente forma. El mayor obstáculo para el Evangelio no siempre viene de aquellos que lo desconocen, sino de aquellos que alegan conocerlo. Ese es el gran engaño de nuestro tiempo. En ese tiempo se llamaban por su nombre, era un mago, era un hechicero. El problema es que ahora estamos completamente confundidos, porque pasan tantas cosas y todas son atribuidas y hechas bajo el nombre de Dios. Entonces, el mayor obstáculo para el Evangelio en nuestros días no siempre viene de aquellos que lo desconocen, sino de aquellos que creen que lo conocen. Y ciertamente parece que lo conocen muy bien, tanto
que a veces nos lo venden distorsionado y parece verdadero. Entonces, hay tantas iglesias y tantas corrientes y tantas enseñanzas en nuestro tiempo, pero la pregunta es, ¿hay tantas personas que ahora conocen la verdad? No es así. Uno esperaría que fuese así, pero esa no es una realidad de la cual nosotros podemos hablar. Entonces no es si creen o no, sino en quién creen, en quién están creyendo. Entonces, Felipe, ciertamente, cuando se dispuso para el servicio de Dios, encontró personas en su camino que estaban dispuestas, pero también se encontró con personas que habían sido engañadas, con personas que tenían un concepto completamente distorsionado del poder de Dios. Pero ¿qué pasa con esas personas cuando Felipe les presenta el Evangelio? Entienden. Y eso es lo que nos debe motivar a usted y a mí. Nuestra única responsabilidad es enseñar, es seguir mostrando el Evangelio. En tercer lugar, Felipe se encontró con personas que engañan. Es decir, si hay personas engañadas, pues hay personas que engañan, ¿cierto? No hay mucha ciencia en eso. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros con las personas que engañan? ¿Ustedes conocen algunos falsos maestros? O personas que están aprovechando de la Biblia y del nombre de Dios para satisfacer sus propios intereses. Los conocemos, los hemos visto. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué hizo Felipe con el mago? ¿Saben? Esta semana simplemente me pensé en algo que es curioso. Cuando nosotros decimos que el enemigo ataca a la iglesia, ¿a quién decimos que ataca primero? A los líderes, ¿cierto? A las cabezas. Él sabe que si logran dañar a los líderes, posiblemente la iglesia se va a derrumbar. Eso lo sabemos, ¿cierto? Pero ¿qué hacemos nosotros cuando queremos atacar al enemigo? ¿Empezamos por la cabeza? No, de hecho nosotros le tenemos miedo a sus líderes. ¿No les parece eso que es triste? Pero es real, por una u otra razón. Nosotros preferimos, no, si eso está mal, Dios en algún momento los llamará a cuentas. ¿Sí o no? Y nos conformamos con eso. Decimos, si eso no es de Dios, eso no va para ningún lado. Un día van a pagar por todas sus faltas. Y ciertamente va a ser así. ¿Pero acaso no es nuestro trabajo también ser luz para ellos? Era la pregunta que nos hacíamos esta mañana. Y quiero que pensemos todos en eso por un momento. Cuando se trata de la iglesia, ¿ustedes alguna vez han dicho, uy, no, creo que esta persona tiene sus creencias tan arraigadas, está tan aferrado a sus creencias, que no, eso es imposible? ¿Ustedes lo han hecho alguna vez? ¿Lo han pensado así? Lo hacemos. Y luego decimos que no nos avergonzamos del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. ¿En serio en nuestra práctica es poder para convencer a todos o a unos pocos? A unos pocos. No lo decimos, pero lo hacemos. Cuando estaba en la empresa, yo prefería hablarle, me sentía más cómodo hablando con mis compañeros. Pero el jefe, no, yo creo que el jefe no va a creer. Y hay un montón de excusas. Es que él tiene tanta formación, como si acaso el Evangelio fuera para personas que tienen una mente limitada. Eso es lo que nos han dicho. El Evangelio es para los que tienen poco en la mente, de tal manera que le pueden lavar el cerebro. No, eso no es verdad, eso es completamente falso. Pero a veces yo lo creo, cuando quiero mencionar o cuando se lo quiero presentar a alguien. Cuando siento que hay alguien que tiene argumentos o una multiplicidad de creencias, yo digo, no, entonces el Evangelio no tiene poder. Y termino de una u otra forma menospreciando realmente el poder que tiene la Escritura. Pasa en la práctica. En el versículo 13 de Hechos 8, dice, Simón mismo creyó y después de bautizarse, seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía.
El Evangelio tiene la capacidad de hacer volver del error aún al más escéptico. Solo que a veces a nosotros nos falta convicción. Y si eso no fuese así, la verdad, simplemente lo compartiríamos con más personas y con más frecuencia. Esa es una realidad. Si en nuestro mundo hay enfermos y el Evangelio es poder para ellos, ¿por qué no hablamos de él? ¿Acaso cuando vamos y conocemos un buen médico y llegamos a nuestro barrio y alguien está enfermo, no lo recomendamos? Es lo mismo que hacemos. Es lo mismo que deberíamos hacer cuando nosotros nos disponemos a hablar de el Evangelio. Un poco más adelante, los versículos 18 al 19, nos dicen que al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió: denme también a mí ese poder, para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. El mago no creyó. El viejo mago no había muerto, el viejo hechicero seguía ahí. ¿Pero acaso eso no es lo que pasa con las personas en nuestro medio? Sí, no debe sorprendernos. Y usted y yo vamos a encontrarnos con ese tipo de personas. Detengámonos por un momento ahí. ¿En realidad el mago se había arrepentido de corazón? ¿En realidad él entendía las implicaciones de comenzar una vida nueva en Cristo? Yo temo que no. Mira, es posible que su fe fue basada en sentimientos egoístas. Es posible que él percibía que al tener o al seguir a Felipe iba a tener acceso al poder que se había manifestado en Felipe. ¿Y a quién no le llama la atención eso? Especialmente si tiene un historial de hechicería y de señales. Para este hombre eso fue muy, muy llamativo. Es más, es muy probable que la razón por la que seguía a Felipe a todos lados era porque eso le permitía seguir teniendo contacto con su antigua audiencia. O sea, lo que en realidad estaba pasando por el corazón y la mente de Simón el mago era mentalidad de negocio. Si esto me trajo tanto dinero y tantas ganancias durante tanto tiempo y tanta gente me seguía y me creía, wow, aquí hay una oportunidad magnífica, ¿sí? Y empezó a ver en los dones del Espíritu y en la iglesia un potencial negocio. Pero menos mal que eso pasó unos años atrás y ya no lo vemos, ¿cierto? No, esa es la realidad en la que Dios nos puso como Conviva Norte. Es la realidad que nosotros vivimos todos los días. Eso no se acabó con Felipe, ni con la historia del mago. Eso no murió ahí. Sigue vigente. ¿Y qué es lo que han hecho muchos líderes en la actualidad? La iglesia, un potencial negocio. Un compañero me molestaba, me decía: formemos una iglesia, yo le sirvo de tesorero. Hagámosle. Otra vez una señora en el barrio me dijo: ven, ¿cómo te ha ido? Yo salí de mi barrio donde crecí toda la vida, vine a Bogotá durante 5 años, estudié, luego me devolví. Y pues ella me conoció siendo pequeñito. Entonces me preguntó: ¿y cómo les ha ido con la iglesia? Yo le dije: la verdad, gracias a Dios, creo que estamos tratando de hacer un trabajo. Y ella me dice: no, mira que eso es bueno. Unos amigos conocidos ellos empezaron una obra en tal parte de la ciudad y mira que les ha ido bien. Y pues ustedes ya saben a qué se refería. Lastimosamente las cosas siguen ahí. Algunos magos no dejan de ser magos. Y nosotros nos encontramos ese tipo de personas en nuestro medio. Pero, ¿qué es lo que hace Pedro?
Pedro hace algo completamente diferente a lo que nosotros hacemos. En el versículo 20, Pedro dice que tu dinero perezca contigo. ¿Nosotros qué decimos? Es que si le hablo fuerte, se pierde, ¿cierto? Que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. ¿Ustedes han escuchado el término simonía? Eso es interesante. Aquí es donde nace el término simonía. ¿Y qué es simonía? Es la acción o intención de negociar con cosas espirituales como los sacramentos o los cargos eclesiásticos. Y es aquí en donde nace ese término. ¿Qué es simonía? Tratar de negociar un puesto en la iglesia. Tratar de comprar acciones en la iglesia. Tratar de convencer a un grupo de personas o a los líderes para que yo tenga acceso a ciertos privilegios. Eso es una simonía y nace de aquí, de un hombre llamado Simón que pensó que con su dinero podía acceder a los dones del Espíritu Santo. Pero en la viña del Señor hay de todo, ¿cierto? Lo bueno es que el poder del Evangelio tiene la capacidad de salvar a todos. Eso es positivo. Versículo 22 dice, por eso arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor. Tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas por camino de amargura y a la esclavitud del pecado. O sea, realmente este hombre no le interesaba. Simplemente estaba mirando por sus propios intereses. Y Pedro le dice, y él contesta, rueguen al Señor por mí, respondió Simón, para que no me suceda nada de lo que han dicho. ¿Notan lo que sigue ocurriendo con Simón? ¿Realmente Simón se arrepintió delante de Dios? No. Se arrepintió y estaba tremendamente preocupado por lo que le pudiera venir. Pero parece que hasta aquí, en su corazón, realmente no hubo una convicción profunda. Pero me llama la atención Simón porque también nos provee un modelo más de personas que conforman nuestra realidad y nuestra sociedad. Personas que están confundidas. Personas que tienen tantas creencias que ahora simplemente desconocen cuál es la verdad. Y vamos a dejar de lado por un momento la capacidad de engaño de este hombre y vamos a pensar de él como tantas personas que conocemos en el mundo, que simplemente no tienen un mensaje claro del Evangelio. ¿Ustedes piensan en personas que en este momento están así? ¿Confundidas? Tengo un par de amigos que en algún momento digo, creo que ya, por fin entendió. Entendió que Jesús no es un camino, sino el camino. Y de repente me doy cuenta que no, que está confundido, que en realidad ha adoptado una postura, incluso un lenguaje adecuado espiritualmente. Eso es fácil. Y nosotros tenemos muchas personas que han adoptado formas que si simplemente los vemos exteriormente decimos, ok, gracias a Dios se convirtieron. Pero en realidad, ¿qué ocurre en su corazón? Saben, nosotros como iglesia queremos, y ese es uno de nuestros anhelos, que cada persona, que cada uno de ustedes tenga la capacidad de mostrar el Evangelio de una manera clara y concreta. ¿Por qué? Porque no podemos dar por hecho nada. No podemos asumir cosas. Y cada vez que usted y yo estamos convencidos, o por lo menos tenemos la paz de haber presentado el Evangelio de una manera clara y contundente, pues antes de eso no podemos estar tranquilos y no podemos conformarnos con haber hecho la tarea. ¿Notan lo que hizo Pedro? En 3 ocasiones abordó el tema con Simón y fue muy claro con él y no dudó
en ningún instante de hablarle de su condición real. Y nosotros somos llamados a hacer exactamente lo mismo. No podemos dar por hecho muchas cosas. Para las personas, por una u otra razón, no es difícil hablar incluso el mismo lenguaje que nosotros hablamos. Conozco un grupo de personas que simplemente ellos dan por hecho que después de que una persona ha ido periódicamente a la iglesia ya es salvo. Y honestamente, lo que estamos leyendo esta mañana corrobora que nosotros necesitamos marcar una pauta y que necesitamos ser claros. Iglesia, este no es un mensaje solo para ellos, es un mensaje para cada uno de nosotros. La fórmula es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. ¿Notan lo que estaba pasando con el mago? Yo imagino que muchos estaban felices porque este mago no solamente se había convertido, sino que lo seguía a todos lados. Pero no podemos dar por hecho nada. Y lo que pasó en este hombre simplemente cambió y tomó unas posturas externas. ¿Pero en su corazón había ocurrido algo? No. No podemos esperar que ocurra algo válido o que haya un fruto válido que se manifieste exteriormente si en el interior no está ocurriendo nada. Si lo que hacemos no proviene del corazón, de un corazón arrepentido, de un corazón que ha entendido y abrazado la verdad, lo que hacemos no tiene ningún valor. Así que, iglesia, este es el lugar en donde Dios nos ha puesto. Ese es nuestro mundo, ese es nuestro auditorio. Y necesitamos identificar las diferentes necesidades y hacer así efectiva nuestra misión. Necesitamos conocer a las diferentes personas. Cuando menciono los diferentes tipos de personas, ¿ustedes piensan en alguien? ¿Ustedes pueden hacer una lista de personas en su vida que han estado dispuestas? ¿Ustedes pueden pensar en alguien quien está engañado? Tal vez en este momento piensan en alguien que está engañando. ¿Les viene a la mente? ¿Tienen ustedes personas en su vida, ahora en su mente y en su corazón, que necesitan conocer la verdad? Yo creo que sí, todos las tenemos. Eso es una buena noticia. Hay trabajo que hacer, hay trabajo que realizar. Y somos afortunados de que Dios nos ha llamado a eso. Y somos afortunados porque hemos conocido una verdad, pero somos responsables por transmitirla. Eso es lo que hizo Felipe, es lo que hicieron los apóstoles, es lo que instituyó Jesús y es lo que nosotros necesitamos hacer. Así que con esa lista en tu mente, yo te pregunto, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer a partir de ahora? ¿Vas a seguir diciendo, vamos a seguir diciendo, un día le entregarán cuentas a Dios? Creo que esa no es necesariamente nuestro trabajo. Nuestro trabajo tiene que ser intencional. Y es difícil. Pero es lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Quizá Dios está obrando y preparando ese terreno, como lo hizo con tantas personas que antes estaban engañadas, pero que ahora tenían la oportunidad de conocer la verdad. Entonces, ¿qué tal si les hablas del Evangelio y de la verdad que tú conoces? ¿Qué tal si en vez de decir, Dios, un día van a pagar por las cosas que están haciendo mal, qué tal si nosotros les compartimos la verdad? Esa debe ser nuestra meta. Necesitamos recordar que el Evangelio tiene poder. Quizá lo único que necesitamos hacer es escuchar un mensaje claro y transmitirlo de una manera honesta y de una manera que agrada a Dios. Si nosotros no hubiésemos entendido un mensaje de esa manera, no sé dónde estaríamos. Tal vez seríamos como tantas
personas que aún están engañadas. Pero no es casualidad que nosotros conocemos la verdad, porque tenemos un trabajo que hacer con cada uno de ellos. Así que necesitamos pedirle a Dios que ese poder del Evangelio que se ha manifestado en nosotros se manifieste en aquellos que aún están bajo el engaño. Y necesitamos pedirle a Dios que nos ayude en esa misión. Oramos, me acompañan en un momento de oración. Padre, yo quiero darte gracias esta mañana porque quiero entender que todas estas personas, que cada uno de nosotros acá presentes, en un día entendimos nuestra realidad delante de ti. Entendimos que no había nada que pudiésemos hacer para tener tu perdón, para acceder al regalo de la salvación eterna. Y entendimos que el único camino era tu Hijo en la cruz. Y ese día permitimos que tú fueras el Salvador y Señor de nuestra vida. Y ese día arrancamos una relación contigo y desde entonces hemos experimentado día a día tu amor, tu gracia, tu misericordia, pero también tu dirección y también tu propósito para cada uno de nosotros. Así que yo te ruego por cada uno. Yo te ruego, Señor, que como iglesia y como individuos, tú nos señales el camino. Padre, que podamos entender que cuando tú dices que tu evangelio tiene poder, es porque tiene poder para salvar a todos, no solo a unos. Y que nosotros no necesitamos estar preocupados ni siquiera por nuestros argumentos y ni siquiera por los argumentos que nos van a exponer. Porque después de todo el poder no lo tenemos nosotros, lo tiene tu evangelio. Y yo te ruego, Señor, que podamos seguir haciendo esa tarea. Que como con Viva Norte, cada vez, Señor, seamos más para ser más. Que cada vez, Señor, nuestra familia crezca y que nosotros tengamos el privilegio de ver a personas que antes habían sido engañadas caer de sus ojos esa venda y conocer la verdad. Padre, que nosotros podamos ver personas que engañan, que antes malinterpretaban abiertamente tu escritura para beneficiarse a sí mismos, arrepentidos a tus pies porque nosotros les compartimos la verdad y tuvimos el valor de hacerlo en un momento determinado. Señor, sabemos que tenemos aún en nuestras familias personas que están confundidas, que han sido engañadas tantas veces que ya no saben en qué creer. Padre, yo te ruego por cada una de esas personas y te ruego porque nosotros seamos esos instrumentos que llevan la buena nueva a sus vidas y que se dejan usar por ti para que ellos te conozcan a ti de una manera real, de una manera que sus vidas son transformadas. Ayúdanos, Padre, en el nombre de tu Hijo. Amén.